el uso de la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes con el Pleno de la Asamblea Nacional, con el país entero. Pero fundamentalmente el día de hoy tenemos que saludar a todas las mujeres y sobre todo darles un abrazo, mi abrazo solidario a aquellas mujeres que han sido víctimas de violación, que han sido víctimas de agresiones sexuales o que han sido víctimas de la violencia cotidiana que enfrentan y viven las mujeres. Los debates más duros deben forjar el espíritu democrático de la República y eso es lo que debería pasar el día de hoy. Pero no solamente eso, sino que nuestro rol debería ser asegurarnos de que el espíritu democrático de este país y de este pleno quede fortalecido luego de este debate. Hoy no es un día para defender la posición política que más nos convenga, evidentemente, sino para defender las posiciones que pongan en el centro a las mujeres. Es un día para defender las posiciones, los razonamientos y los criterios que pongan en el centro a las víctimas de violencia. Aquellas niñas que han sido violadas y de la forma más atroz por las personas cercanas, que dicho sea de paso, eran las personas que debían protegerles. Este es un día para legislar sobre los derechos de las mujeres y particularmente el derecho de las mujeres a decidir. Es un día también para decirnos y escuchar realidades dolorosas, duras, como las que magistralmente expuso mi compañera Paola Cabezas. Te abrazo, Paola, hiciste un discurso desde mi punto de vista histórico para el Pleno de la Asamblea Nacional. Lastimosamente algunos no escuchan, lastimosamente algunos no dimensionan o no aquilatan lo dicho en ese momento. Y yo quiero retomar simplemente una imagen que me viene de lo que decía Paola en su momento, y evidentemente no estoy aquí para hacer generalizaciones odiosas, pero es cierto lo que se señalaba ahí. Los que antaño se golpeaban el pecho cuando iban a la iglesia eran los primeros que obligaban a abortar a las esclavas o a las empleadas domésticas que ellos habían violado. Y ese es el espíritu que algunos de alguna u otra manera expresan, no en parte de las intervenciones necesariamente en este pleno, sino en el país en su conjunto. Y es lamentable, me voy a referir a eso. Digo que es lamentable porque este ha sido uno de los debates más mal dados y lastimosamente más manipulados. Para algunos el principio de igualdad es un principio revolucionario, y cierto, lo fue a finales del siglo XIX con la Revolución Francesa, pero hoy no es un principio revolucionario. La igualdad debería ser un principio fundamental del nuevo contrato social de las sociedades del futuro. Ese principio de igualdad debería estar presente en los niños, las niñas que van a ser el país que nosotros heredemos. ¿Puede una sociedad tolerar que las mujeres ganen menos que los hombres en iguales trabajos? ¿Puede una sociedad tolerar que a una mujer le pregunten si piensa embarazarse antes de darle un contrato por un trabajo y reconocer que ella, la mujer, fue la mejor evaluada? ¿Cabe que los hombres sí puedan decidir con soberanía sobre sus cuerpos y las mujeres no? Esto es parte del principio de igualdad. Y yo creo que no cabe, yo creo que no es tolerable en la sociedad actual y la sociedad que se nos viene. Bajo ese marco, yo estoy claramente a favor de una ley justa y reparadora. Y quiero dar algunos criterios para sostener eso. En primer lugar, ya lo decía, sobre el debate. Este es tal vez uno de los debates más maltratados. Y empieza con una suerte de ironías que se suele ver en el mundo político, ¿no? Los que antes decían, ahí está la constitución comunista donde usted le van a quitar un cuarto si le sobra porque van a entrar a su casa a robarle. Hoy dicen, la constitución defiende el derecho a la vida. Y esa constitución por la que votaron en contra, hoy es el argumento, ¿no es cierto?, para plantear su posición. Es también maltratado este debate, porque en algún momento no estamos hablando de posiciones políticas, incluso éticas, que sería loable. Estamos planteando y haciendo eco, nos hacemos eco de posiciones morales. ¿Y alguien tiene la capacidad de jerarquizar las posiciones morales? ¿Hay unas posiciones morales que son mejores que otras? No las hay. ¿Quién tiene esa capacidad? Sin embargo, erróneamente, no en el país, sino en América Latina, unos se plantean como providas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los que estamos a favor entonces de esta ley justa y reparadora somos pro muerte? No, también estamos evidentemente a favor de la vida y sobre todo de una vida con dignidad, una vida sin violencia, una vida de las que han sido sobrevivientes de violencia, a las mujeres. Los que estamos a favor, insisto, de esta ley, defendemos también que las sobrevivientes de violencia tengan la capacidad
de ser reparadas, ¿no es cierto?, cuando este hecho ha sucedido. Quienes estamos a favor de una ley justa y reparadora, también estamos por las más duras sanciones, por las más duras penas, no solamente a violadores, sino a agresores. Pero por favor, no desviemos del foco de este debate. ¿Cuántos de los que hoy han dicho, ¿no es cierto?, de las mayores penas han presentado ya reformas al Código Integral Penal donde esto debería tratarse para que pongamos ahí ese tema? Hoy no estamos hablando de eso. Poner aquí ese debate ensucia lo que queremos plantearnos, y es el tema que la despenalización del aborto en casos de violación para mujeres que no tienen discapacidad mental cuente con un marco legal que permita, ¿no es cierto?, acceder a ese elemento, que desde mi punto de vista, voy a ponerlo también en el punto de la discusión, no es la ampliación de un derecho. Lastimosamente, no es la ampliación de derecho. También es maltratado porque da la sensación que algunos estuviésemos fomentando el aborto. ¿Quién está fomentando el aborto? Nadie. Ojalá este fuera, decía ya, un debate serio que amplíe los derechos de las mujeres. Pero hoy solo debatimos el dejar atrás una barbaridad jurídica. ¿Qué decía nuestra ley? Nuestra ley decía que si una mujer con discapacidad mental era violada y decidía abortar, no pasaba nada, estaba en su justo derecho. Pero si en ese mismo acto atroz la violación era contra una mujer que no tiene discapacidad mental y decide abortar, esa mujer podía irse presa. ¿Qué nos quiere decir la ley ahí? Que la violación es atroz cuando es con personas con discapacidad, mujeres con discapacidad mental, y no es atroz cuando la mujer no tiene discapacidad mental. Es lo único que estamos corrigiendo, esa barbaridad jurídica en la existencia de la ley que antes existía. De hecho, les planteo, si no se han dado cuenta de esta gran contradicción de base, algunos dicen aquí, apelando a la Constitución garantiza la vida desde la concepción. Ya presentaron entonces un proyecto de ley para penalizar el aborto en casos de violación a una mujer con discapacidad mental, porque si defiende la vida desde la concepción, también debería ser en esos casos. Ni siquiera se dan cuenta en algunos casos por la ceguera dogmática de que caen en una contradicción fundamental. Lo que hemos hecho entonces es simplemente eliminar, la Corte Constitucional simplemente ha eliminado este despropósito jurídico. Para mí entonces una ley es justa si tiene las menores trabas posibles para acceder a esta, digamos, facultad que está dando la ley. Una ley es reparadora si no convierte el crimen atroz en un posterior suplicio administrativo. Y por eso estoy en contra de que no le demos el peso que se le quiere dar, por ejemplo, al tema del formulario. Si es que este ya es un crimen que tiene que ser investigada como si fuera una noticia criminis por ese formulario, ¿qué queremos entonces? La revictimación sobre el hecho de que esta mujer tenga que ir a ese suplicio administrativo. La justicia aquí funciona como todos quisiéramos, no asambleístas, hombres y mujeres. Esto no es así. Para terminar, el otro día en un foro, un hombre decía, no puedo opinar sobre un tema que atañe solo a las mujeres. Yo también me hice esa pregunta, pero decidí una respuesta contraria y me comprometí a hacerme eco de las demandas en este pleno de las mujeres que en este momento están afuera demandando una ley justa y reparadora. Espero haber estado, queridas compañeras, a la altura hoy y siempre de sus causas. Así que no solo quiero dar mi opinión, como lo he hecho, sino que quiero sumar mi voz a las voces de las mujeres que gritan por una ley justa y reparadora. En mi caso, cuenten con ello. Gracias, presidente.